Para empezar, Marley estaba muerto. De eso no cabía la menor duda. En el acta de defunción figuraban las rúbricas del clérigo, el secretario, el director de la funeraria y la persona que presidía el duelo. También la de Scrooge, y su nombre bastaba para validar en el mercado de valores todo cuanto deseara emprender. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que aquel estaba muerto? Por supuesto. ¿Cómo podría haberlo ignorado? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único cesionario, su único legatario, su único amigo y el único que lloró su muerte. Pero ni siquiera Scrooge se sintió tan afligido por el luctuoso suceso como para dejar de ser un brillante hombre de negocios el mismo día del funeral y solemnizarlo con un ventajoso trato. La mención del entierro de Marley me lleva de vuelta al punto en el que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es algo que debemos comprender con total claridad, pues de lo contrario, nada habría de extraordinario en la historia que me dispongo a relatar. Scrooge nunca borró el apellido del viejo Marley. Allí seguía años después, sobre la puerta del almacén, Scrooge y Marley. Por tal nombre era conocida la firma. Los no familiarizados con ella, unas veces se dirigían a Scrooge como Scrooge y otras como Marley, pero él respondía en ambos casos, le era indiferente. Ay, pero Scrooge era un avaro incorregible, un viejo pecador que en su insaciable codicia extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba y arrebataba. Era duro e incisivo como el pedernal. Ningún acero había conseguido nunca arrancar de él una chispa de generosidad. Reservado, hermético y solitario como una ostra. El frío que albergaba en su interior helaba sus ajadas facciones, afilaba su puntiaguda nariz, acartonaba sus mejillas y embaraba su paso. Le enrojecía los ojos, le morataba los finos labios y se delataba astutamente en su áspera voz. Una gélida escarcha cubría su cabeza, sus cejas y su tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura, que congelaba su despacho los días de canícula y que nunca ascendía un solo grado por Navidad. El calor y el frío exteriores apenas influían en Scrooge. No había calor que pudiera templarlo, ni frío glacial que pudiera estremecerlo. No había viento más implacable que él, ni nevada más pertinaz ante un propósito, ni aguacero más sordo a una súplica. Las peores inclemencias del tiempo no habrían sabido abordarlo. Nadie le abordaba nunca en la calle para preguntarle con gesto amable: «Mi querido Scrooge, ¿cómo se encuentra? ¿Cuándo irá a visitarme?». Ningún mendigo le imploraba una mísera limosna. Ningún niño le pedía la hora. Ningún hombre ni ninguna mujer le habían preguntado en toda su vida por dónde se iba a tal o cual sitio. ¿Pero qué le importaba a Scrooge? Eso era precisamente lo que le gustaba: abrirse paso por los atestados senderos de la vida, asegurándose de ahuyentar todo gesto de simpatía humana. Gracias a Charles Dickens, cualquier momento del año es Navidad. En cualquier momento podemos entonar esa canción de Navidad con Mr. Scrooge, y todo lo que saben ustedes vendrá después. Qué maravillosa recopilación de los cuentos de Navidad publicó en su día Mondadori. Pablo Vilaboy, uno de los personajes más aborrecibles y al mismo tiempo, paradójicamente, más queridos, más conocidos y populares de la literatura universal. Bueno, uno de tantos, una de tantas creaciones que Dickens ha legado a la historia de la literatura universal en esta canción o cuento de Navidad, porque en España, dependiendo de las ediciones, se ha llamado de un modo o de otro. Bueno, con este cuento de Navidad en concreto, Dickens inauguró en el mundo anglosajón lo que se nos ha legado como realmente tradición navideña, porque hasta entonces el tipo de celebraciones con comidas, reuniones familiares y otras celebraciones como bailes, canciones y demás era reservado al mundo rural. En las ciudades se veía como de baja estofa, ¿no? De baja clase. Y tal fue la popularidad que Dickens dio a esta parábola espiritual, social, aparte de cuento infantil, que se universalizó, por así decirlo, en el entorno urbano del mundo anglosajón, este tipo de celebraciones. Es un cuento que se publicó en 1843 e inmediatamente tuvo un éxito clamoroso. Es un cuento, canción, vivencia, fábula, como queramos llamarlo y considerarlo, porque acepta, yo creo, todo, y para bien, como decimos, para cualquier momento, para cualquier época del año, para cualquier edad.
Es lo que tenía Dickens, es lo que sigue conservando. Sí, porque es entendible a diferentes niveles, tanto en el infantil como en el adulto. Un poco o mucho le pasa eso a nuestra invitada, ¿verdad? Nos viene acompañando musicalmente hace muchísimos años, nos seguirá acompañando, y las nuevas generaciones, en cuanto enganchan con una de sus canciones, en cuanto se acercan a ella, a su grupo, en cuanto la conocen, se quedan ya de por vida. Es que ella misma es canción. Ella es maravilloso porque ya lo cantaba en su momento, no lo voy a tararear, no me atrevo y menos con ella delante, pero va a ser, es maravilloso tener hoy en el arpa de Bécquer a Elena Bianco. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias. Bueno, estoy totalmente emocionada, estoy pendiente de todo lo que habéis hablado, me parece muy, muy interesante y me gusta vuestra forma de hablar, ¿no? Y de plantear las cosas, sí, sí, sí. Estoy así pensativa, me habéis dejado... Tú no te atreves a cantar, pero yo no me atrevo a leer. O sea que... Bueno, tú eres artista y puedes hacerlo todo y todo lo haces bien. Sí. Bueno, eres canción, pero también hay ahí una semillita de escritora, ¿no? Exacto. Bueno, cuéntanos, que nos puedes adelantar. Sí, bueno, es la primera vez que hablo de lo que estoy haciendo a nivel como escritora. No había vuelto a pensar en mí como escritora hasta que no llegó la pandemia. Y cuando tuve que estar empleando horas y horas y horas en no aburrirme, en saber qué hacía, escribir letras de canciones, que era mi fuerte hasta ahora, dije, bueno, voy a escribir mi vida, voy a hacer una autobiografía mía descarnada, porque yo creo que a esta edad, a mi edad, es muy interesante no quedarte con nada dentro, aunque siempre hay que tener, he descubierto eso uno iba escribiendo, que siempre hay que tener un poquito de prudencia y tristemente no siempre puedes ser absolutamente sincera. Pero lo más sorprendente es que cuando fui buscando libretas y cuadernos para poder escribir, de repente aparecen agendas donde yo ya en el 72 ya escribía. Escribía como un pequeño diario a mi niña, a mi hija Sandra, porque a los 40 días de nacer tuve que estar separándome de ella y claro, la soledad en el hotel por las noches era grande. Escribía ya a mi desamor, a mis dudas y sobre todo escribía también de mis creencias, de mi falta de creencia ya, ¿no? En cierta parte de la religión cuando yo era adolescente. Un cambio absoluto de mi infancia a mi adolescencia. Era la cara cruz, la cara A y la cara cruz de la moneda, ¿no? De mi forma de pensar. Y ahí me di cuenta de que fluían las cosas en mí y que, caramba, que lo estaba haciendo bien. Pero sí, busqué a un corrector y dije, vamos a ver, no sea que me esté pasando. Pero no, realmente no se ha corregido nada de lo que escribí. Y bueno, pues todo eso, ahí di la forma. Y es muy difícil el proceso de elección, que meter, que dejar. Muy difícil, muy difícil. De hecho, cuando terminé el libro, como yo he mezclado, no es un libro de música. No quería hacer un libro de música porque hay muchos compañeros más melómanos que yo, muchísimo más, donde la historia de la música la han mamado desde más dentro que yo. Yo fui famosa muy pronto y solamente tuve tiempo en aquel entonces de ocuparme de mi vida musical y de mi trayectoria y de mis viajes, pero otros que lo dejaron antes que yo sí saben perfectamente cómo era la vida musical en aquel momento. Entonces doy pinceladas de mi historia con mi música, pero vivida desde mi persona. Es más autobiografía y muchísimas vivencias personales desde que estoy en el vientre de mi madre. Ahí empieza el libro. Y realmente he metido mucha poesía que se me iba ocurriendo, ¿no? Y incluso he metido muchísimas cosas
que surgían en los medios del mundo en el momento de la pandemia. Entonces creo que va a ser un libro bastante interesante, pero han tenido que reducir 300 hojas, 300 páginas, pero porque yo quería un libro donde plasmase todas mis ilusiones y mis vivencias al dedillo. Por ejemplo, no sé, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues estoy recogiendo el premio de la canción del verano en Barcelona, entregado por Cruyff, pues la foto de Cruyff ofreciendo el premio. Entonces, claro, son tantos acontecimientos, claro, es que... musicalmente hablando, que se les desbordaba a nivel de coste, ¿no? A nivel de para hacer la edición, el libro. claro, Para la lógico. edición se desmadraba. Entonces, bueno, hemos llegado a un acuerdo de que eso irá en páginas al final, con un pequeño libreto. Muy bien. Y el resto, pues, escritura pura y dura. Pero creo que está emocionante. No me he atrevido a volverlo a leer. Lo entregué y punto. No lo quiero leer. No quiero leerlo. En el fondo soy miedosa. Y a lo mejor me he pasado en alguna etapa de mi vida, cuando hablo de mi divorcio, cuando hablo de mi experiencia en My Fair Lady, el dolor que me causaron algunos compañeros, entre comillas. Entonces hay cosas un poco descarnadas también, y cómo yo veo de vez en cuando la política y cómo veo la falsedad durante el confinamiento, lo poco que hemos aprendido a salir de él. Hay muchas cosas que yo he dejado fluir y no quiero corregir, porque yo era en ese momento yo, lo que estaba viviendo y sintiendo. Si empiezo a corregir, yo creo que no soy yo. Ese es mi libro, se llama Entre el cielo y el suelo. Están dudando entre el cielo y el suelo o las dos Helenas. Ahí están, Elena Bianco, Entre el cielo y el suelo, o las dos Helenas. Cualquiera de los dos, Luego es sugerente. Millennium, y yo creo que los dos títulos son sugerentes, porque cuando lo leáis veréis que realmente hay dos Helenas, por no decir tres. Me he encontrado con una tercera, Claro. Mira qué te da para otro libro. intransigente y dura, que no veas. Que mi madre, cuando me decían, no, mis hermanos me decían, ¿te pareces a mamá en lo intransigente que eres? Digo yo, pero ahora cuando me pongo a escribir digo, sabes que sí en algunas cosas, sin embargo creo que es bueno en algunas cosas ser intransigente y ser fiel a lo que tú Sobre todo eso, claro. crees, porque si no te dejas llevar enseguida, cualquier cosa puede hacerte perder el centro. Y entonces ya no eres tú, es la influencia que los demás surgen sobre ti, y por eso no quiero leerlo, no quiero. Nada, ya cuando aparezca Cuando vaya, ya es de los lectores, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pero En la semana del libro saldrá. Qué ganas de leerlo. De la feria porque del libro. Además que bien lo ha contado. Sí. Que bien lo ha vivido primero, que bien lo ha contado después. ¿no? Sí, sí, claro, mi vida en el barrio, cuando yo nací, sí, la posguerra, el miedo a hablar, todavía lo viví, ¿no? Yo nací en el 48 y estaba todo muy reciente, ¿no? Y me encuentro con los dos polos opuestos, ¿no? Y mi familia, derecha e izquierda. Y claro, y yo ahí empiezo a mamar de las dos cosas, nunca mejor dicho. Sí, creo que me emociona pensar en él, creo que es interesante. Sí, estaremos muy atentos, ¿verdad, Pablo? Al momento en que por fin podamos gozar ese libro del que ya nos han venido contando cosas. Sí. Y ya saben que en este programa nos encanta mezclar artes, por eso tenemos a invitados, invitadas como Elena Bianco, conocida fundamentalmente como cantante, pues trayectoria al frente de los mismos, y queremos decirlo porque Pablo Vilaboy y yo somos fans de un espectáculo que dirigió un buen amigo también de este programa, como es Alberto Vázquez, homenaje a Maritrini, donde Elena Bianco demostró ese poderío escénico, ese poderío vocal, sobre todo esa capacidad interpretativa que la hace única e inimitable. Pero también queríamos a Elena Bianco, aparte de Elena Bianco escritora, Elena Bianco lectora. Y ya ven que desde el principio tiene un libro cogido en las manos con un cariño especial. Es que está desgastadito, está desgastadito. Porque está leído y vivido. Y vivido. Claro. Es verdad, porque yo no he tenido mucho tiempo para leer. Cuando disfrutaba de tiempo de niña, de adolescente, tenía que por las noches aprovechar para sacar mi carrera
de música en el conservatorio, ¿no? Y cuando no, trabajar por las mañanas en un taller de costura, por la tarde ir a clases, por la noche coger puntos a las medias, o sea, tenía pluriempleo, ¿no? Cuando era niña. Y entrada ya en la adolescencia. Entonces, realmente en aquella época yo no tenía tiempo de leer, para nada. Cuando ya me vuelco totalmente en mi profesión, también te acuestas agotada, porque las distancias de antes eran terribles, las carreteras daban miedo, y te pasabas el día durmiendo a veces en el campo, porque no tenías tiempo ni de coger un hotel para llegar a la siguiente gala, y todo el día en carretera. Luego eso sí que eran giras, o sea, giras, claro, y giras y giras. Giras y giras. Entonces, de las veces que he leído, y recuerdo que me enganchó de verdad, y no solté el libro, porque me solía quedar dormida, la verdad, no solté el libro hasta que no lo terminé, en 2 noches, fue Donde el corazón te lleve. Entonces, mira, me emociona porque me sigue despertando en mí lo que despertó cuando lo leí. Cómo aflora el sentimiento, el pensamiento y la voluntad en la vida, claro, de esta escritora, pero en el personaje que nos lleva, ¿no? El de la abuela, en Olga. Y luego, volviéndolo a releer, me he dado cuenta a través de mi vida y de pasar los años que yo soy un poco esta abuela. Tiene muchas cosas que yo me identifico con ella. Pero, sin embargo, hay en el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad, en cómo ella va guardando los secretos de su vida, pero hay algo que me entusiasma, que eso lo he heredado también de mi madre, cómo busca las metáforas perfectas a toda su forma de pensar y a cada momento de su vida para explicársela a la nieta, y para explicárselo a la nieta y explicárselo a la hija anteriormente, ¿no? Cómo digiere su dolor, cómo sufre una absoluta metamorfosis en todo lo que hace para que aflore siempre la alegría y quitar importancia al drama que realmente tiene de su vida, y cómo lo muestran esas cartas. Realmente me apasiona esta lectura, y parece que Susana como que ella tiene un presagio de lo que puede ser ella en la personalidad y en la persona de esa abuela. No todas las escritoras te hacen sentir eso, o escritores. No lees por leer. Hay algo que yo, por lo menos, me identifico muchísimo. Mucho. Estoy enamorada de este libro y le tengo ya desgastadísimo. Es la edición que tengo yo también. Desgastadísimo. Es maravilloso, pero es como decimos, un libro vivido. A mí cuando... pero esta gente, ¡ay, qué bien los conservas, qué bien tal! No. Y a veces los desgastas por cariño, precisamente. Parece que los maltratas. No, es que como los llevas, los traes, los subrayas, metes páginas entre medias, coloca, ¿verdad? Escrito. Yo tengo todo por todas partes, entonces, apuntes que me encantan. Y además es el propio libro donde el corazón te lleve, pues leyendo te dejas llevar. Es que esta frase es fascinante. Y deberíamos de dejarnos llevar por el corazón, por el sentimiento. Pero es que siempre estamos viviendo, no se ha vivido siempre el ser humano un poco fuera de sí, fuera de lugar, ¿no? Vivimos dentro de una sociedad donde cada uno de nosotros no sabemos vivir nuestra vida, nuestro centro. Las influencias externas son demasiado fuertes y no tenemos esa voluntad, ni esa inteligencia, ni esa capacidad de decidir. Yo la primera. Por eso no quiero leer mis memorias. Por a ver si he dicho de una vez lo que pienso. Que las lean los demás. Sí. Y luego, fíjense, lo cojo con reverencia y veneración, porque este es uno de los libros que también más amo desde la primera vez que lo leí, porque hay veces que lo habré releído, y que Elena Bianco nos trae, porque además tiene un vínculo emocional y personal con su autor, con Marco Sana. Eso es una auténtica maravilla, ¿verdad? Es una lección de vida. Entonces, comprendo que te emociona por lo que tú conociste, pero también a veces las lágrimas son bonitas en el sentido, ¿verdad?, de estas personas que han estado con nosotros, que nos han inyectado vitalidad y nos han inyectado ganas de comprendernos. Sí, ¿verdad? es una lección de vida. Yo con Marcos le conocí en el 96.
y ha sido una lección de vida para mí. Es un ser humano que no alberga, es que se ha ido y me parece mentira que se haya ido, ¿no? De esta gente hablamos siempre en presente, Elena, es normal. Siempre en presente. No albergaba absolutamente, no sabía lo que era el rencor, la envidia, el odio. Un hombre que en su vida se ha sembrado todo, absolutamente todo, como para, en vez de desarrollar la paz y el amor, hubiese desarrollado el rencor y el odio, porque ha tenido una vida realmente dramática, pero tan sensible. Yo he conocido al Marcos sensible, humano, sencillo, con vida precaria, viviendo de una manera de lo más humilde. Yo he ido a coserle unas cortinas para que él tuviese un poquito de intimidad en su salón. Yo le he llevado unos centros de mesa para que quitase el periódico donde él ponía su plato. No sé, le he animado y le he ayudado a ordenar su historia, sus recuerdos, sus poemas, los cuadros dedicados por Rafael Alberti a él. Hemos vivido muchísimos momentos muy, muy intensos y me han hecho conocer el verdadero amor por la vida y por el ser humano. Y gracias a él llegué a Rafael Alberti. Otro punto de generosidad de Marcos Sana. Al que tú, por cierto, cantaste maravillosamente también, me lo has hecho recordar ahora. Pero por él yo tenía en ese momento mucha inquietud de salir del mundo pop, porque me habían encasillado en el puente, porque parecía que todo lo que yo hacía, todos los conciertos que montaba, componía y dirigía, tanto yo como mi hermano después posterior a lo de Rafael, parecía que no servía de nada porque siempre salía al puente, al cual estoy muy agradecida, por supuesto, pero yo siempre digo, yo quiero mi carrera no como una cantante que ha tenido como 12 éxitos, no, yo quiero mi carrera como una actriz que cada vez cae algo diferente, un proyecto diferente en sus manos, porque es la única forma de evolucionar, y yo no quiero vivir de las rentas. Esa es la Elena, ¿no? Una de las Elenas. Entonces, claro, cuando yo empiezo mi inquietud, tengo que montar algo diferente, y Guillermo Antón, mi compañero del alma, mi marido, mi todo, pues claro, él es un escritor impresionante, entonces me causaba como un poco de intriga, es decir, voy a ahondar más. En vez de cantar poemas de Guillermo, que son realmente dificilísimos de digerir y de entender, porque es un monstruo que viene de otra galaxia, es una cosa diferente. Os volvería locos leer un poema de Guillermo, porque de un solo poema sacaríais 20. Pues dije, no, de Rafael Alberti. Y entonces, por medio de una amiga, me voy a parar a Marcos Sana, que es cuando yo le conozco. Y le cuento así, sinceramente entré a la bocajarro, mira, Marcos, yo quiero y quiero llegar a Rafael Alberti. Es muy difícil, yo te llevo a él. Y a partir de ahí, nuestros encuentros con Rafael Alberti, nuestras composiciones del concierto contemporáneo para quinteto de cámara junto a Tomás Borquez, y ahí ya, adentro en la vida de ellos dos, pero sobre todo en la vida de Marcos Sana. ¿Cómo alguien se puede estar pensando en perder el libro de memorias, la autobiografía de Elena Bianco, contándolo como lo cuenta? Sí. Eres narradora completa. Sí. Ay, muchas gracias. Bueno, me habéis contagiado algo. La verdad que ha sido, por lo que la voy uno de esos programas que hemos gozado. Y con tu libro, ya no, aunque es fenomenal que traigas a la Tamar o a Marcos Sana y a quien tú quieras y admires, sí, pero con tu libro tienes que volver a este gracias, programa. Gracias. Sí, sí. Para poder, ¿sabes qué? Cuando me gusta a mí ponerme aquí los libros, las dos Elenas. Sí. Qué bonito quedará. Y esto, saben ustedes que lo digo a veces como una frase hecha como demás, pero permítanme que hoy, de verdad, le haga la reverencia a la artista, a la escritora, a la lectora, a la mujer, Elena Bianco. Gracias.
Gracias. Elena, Muchísimas gracias. te esperamos pronto, ¿eh? Bueno, con tu libro. aquí estaré. Pablo Aquí Vilaboy, y ahora nos iríamos cantando, pero ni tú ni yo. Bueno, pero nos vamos en melodía. En melodía, sí. En una melodía placentera. Hoy ven que el ángulo oscuro del salón se ha iluminado como nunca. El arpa suena como no puede ser de otro modo, teniendo un artista del calibre de Elena Bianco. Así que tenemos que tomar aire, que reposar y pensar muy seriamente qué hacemos con nuestra vida de arpa después de este programa. Algo se nos ocurrirá. Seguro que tendremos muchos libros sobre la mesa e invitados tan estupendos como Elena Bianco. Volvemos pronto. Gracias.